Bienvenidos, bienvenidas habitantes de la Pachamama. Bolivia nos duele y nos conmueve. Hay ya más de 20 muertos, miles de detenidos y en un estado de facto que se traduce en violencia política y persecución a mansalva. ¿Qué pasó en este país andino para llegar a todo esto? La derecha más fascista se expresa en su mayor y mejor condición y parecería que desde la OEA y algunos mandatarios obsecuentes se hacen de la vista gorda o por el contrario, legitiman una situación que jamás habrían permitido en otra nación. Por lo visto, ya nada es casual. Ni los militares habían cambiado su mentalidad a favor de la democracia y el respeto al poder civil, y tampoco hay garantías para los procedimientos institucionales y autoproclamados que se han convertido en la moda dictatorial. Y de esto queremos conversar esta ocasión con Ramón Goros-Fogel, sociólogo puertorriqueño, a quien le damos la más cordial bienvenida y le preguntamos de entrada, Ramón, ¿cómo entender este momento si nos pusiéramos en una perspectiva histórica? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo evaluamos? Bienvenido, Ramón. Muchas gracias por la invitación, Orlando. Mira, yo creo que hay que mirar esto en clave geopolítica mundial. O sea, hay que mirar esto desde el punto de vista de cómo el imperio norteamericano ha perdido las guerras en el Medio Oriente, está de retirada en el Medio Oriente y regresa a retomar América Latina. Y el primer paso es, obviamente, ir tras los gobiernos progresistas en América Latina. Y poco a poco van uno tras otro. Las estrategias que han diseñado, que son estrategias golpistas, les ha funcionado en algunos países y en otros no les ha funcionado. Por ejemplo, funcionó en Honduras con el caso de Zelaya, funcionó en Paraguay con el caso de Lugo, funcionó con Nilma en Brasil, no ha funcionado en Venezuela, por razones muy particulares y lamentablemente está funcionando ahora en el caso boliviano. Por tanto, estamos en una situación de enclave geopolítica mundial de retorno del imperio. No es que el imperio se ha ido, el imperio siempre ha estado presente en América Latina, pero su estrategia militar, su estrategia estaba más concentrada en el Medio Oriente, hasta que han sido prácticamente derrotados. La guerra de Siria ha sido clave en la derrota del imperio en el Medio Oriente. En ese sentido, están de vuelta buscando retomar nuevamente los puntos débiles del imperio en el hemisferio. Y eso era Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, pero claro, ahora tenemos el regreso nuevamente de un gobierno progresista en Argentina, pero estamos en una situación de pérdida del gobierno progresista de Evo Morales y García Linera. Claro, pero Ramón, ahí lo que me pone a pensar mucho, y me imagino que a muchas personas también les pasa lo mismo, es que todas estas construcciones políticas de supuestos fraudes, de construcciones de tipo judicial y mediático, están basadas en mentiras que incluso ciertos sectores de la izquierda, de los medios, de la ciudadanía, aceptan como verdades, es decir, mencionan que hubo un fraude programado por parte de Evo, que en el Ecuador los anteriores presidentes, vicepresidentes y ministros eran una banda criminal organizada, y estas cosas parecería que se traga mucha gente y la deglute después como una protesta. Sí, lamentablemente parte de las estrategias imperiales junto con las oligarquías nacionales es precisamente lo que se llaman los fake news, lo que se llaman las mentiras, ¿no?, sistemáticas. Por ejemplo, hay algo que la gente no sabe del caso boliviano, y es que lo que se interrumpió en el conteo fueron los métodos de conteo rápido. El conteo normal de votos electorales, eso continuó, eso nunca fue interrumpido. Pero lo que se interrumpió fue el conteo de votos rápido. Eso hizo que inmediatamente usaran eso como pretexto para decir que el MAS estaba robando las elecciones y de que detuvieron el conteo. Y eso no es cierto, el conteo siguió, el conteo normal, que es más lento, eso siguió. Y luego de haber terminado las elecciones, hay varias organizaciones internacionales que han mirado el conteo de votos y no aparece evidencia en ningún momento
de robo de votos ni de ninguna malversación en el proceso electoral. Donde único hubo fue malversación es precisamente en los sectores golpistas, que son los que fabricaron todas estas mentiras, que fueron los que quemaron colegios electorales, quemaron votos, o sea, quemaron colegios electorales, quemaron votos, afectando seriamente el proceso de boliviano, o sea, y creando la falsa imagen de que había un problema de robo de votos o de cosas por el estilo, pero eso nunca fue así. Claro, pero entonces, Ramón, volvemos al mismo tema. Si se trata de un tema de geopolítica, esas mentiras se construyeron, por ejemplo, en Irak. Se planteó en Irak de que existían una serie de cosas, en Afganistán, se ha planteado también con respecto a Corea del Norte. Es decir, parecería que lo que va a registrar la historia de este planeta es que las mentiras justifican invasiones, masacres, golpes de Estado, y en esa lógica parecería que todos nos vemos involucrados porque no hacemos nada para reconstruir esa mentira, esa realidad que está montada en base a mentiras. Sí, lamentablemente los medios de descomunicación masiva o de malinformación masiva, estos medios son fundamentales en la construcción de los relatos. Y estamos viendo cómo se usa por todos lados este tipo de mentiras con objetivos obvios estratégicos de justificar intervenciones militares o justificar golpes de Estado o justificar bloqueos económicos y cosas por el estilo. Lamentablemente hay un sector de la izquierda que incluso se traga estos cuentos. O sea, una cosa que es realmente sorprendente, que hayan sectores de la izquierda que se crean estos cuentos de los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación sabemos que están completamente entretejidos con los intereses económicos imperiales de las oligarquías nacionales en América Latina, pero también con la geopolítica militar del imperio americano en el mundo. Y son responsables de toda esta propaganda que hemos visto por todos lados. Y esto está pasando, fíjense, en Venezuela, fíjense con todas las mentiras con las cuales ganó Bolsonaro, con todas las mentiras que se hicieron contra el gobierno de Lula, de Nilma, con todas las mentiras que se han hecho con el caso de Lula para meterlo preso en plena campaña electoral para que no pudiera ser candidato, que de haberlo sido le hubiera ganado a Bolsonaro. No tendríamos un gobierno derechista, fascista como el que existe en Brasil hoy. No tendríamos la quema de las Amazonas que ocurrió a partir de las políticas de Bolsonaro. Y fíjense que estos fake news empezaron desde hace mucho tiempo en Bolivia. En Bolivia tenemos una campaña sistemática de fake news, pero en el último mes, antes de las elecciones, si observamos la campaña electoral el tipo de publicidad que circulaba por el mundo, lo que se vendía era que Evo Morales quemó las Amazonas. Eso lo vi yo por todos lados circulando, o sea, una mentira impresionante, intentando movilizar mucha gente del pueblo boliviano que tienen una preocupación genuina con el tema ecológico e intentaron hacer mentiras alrededor de esto. Con todo y eso, Evo Morales ganó limpiamente las elecciones. Como dije antes, hay organismos internacionales que han mostrado que la OEA, la Organización de Estados Americanos, mintió cuando dijo que había una malversación, un fraude electoral, que había que investigar. Como dije antes, lo que se detuvo fue el conteo rápido, el conteo normal de votos continuó y sin embargo usaron eso de pretexto para decir que había un fraude electoral por parte del MAS y de Evo Morales. Y entonces todas estas mentiras se repiten y se repiten en los medios y pasa como decía el nazi Goebbels, que a fuerza de repetir mentiras se hacen verdad. Y lamentablemente es lo que nos está pasando, porque ya tener un sector de la izquierda diciendo que no hay un golpe de Estado en Bolivia es realmente alucinante.
O sea, que lo diga la derecha, normal, pero que lo diga gente de la izquierda es realmente alucinante escuchar estas cosas. O como decía un intelectual recientemente de izquierda que decía que esto era una revolución popular cooptada por la derecha. Es que no se entera de que la oligarquía blanca criolla de Santa Cruz lanzó paramilitares, literalmente paramilitares, a golpear a la gente, a secuestrar ministros del gobierno de Evo Morales, a forzarlos a renunciar, secuestrar familiares, quemarle casa, la casa de la hermana de Evo Morales, la quemaron. Un proceso de violencia brutal que en el fondo es un proceso muy racista porque esta oligarquía blanca criolla boliviana tiene un odio no solamente de clase, sino racial hacia los pueblos indígenas de Bolivia. Y claro, siendo Evo Morales presidente indígena, canalizan toda su herrería en esa dirección. Entonces, ¿cómo es posible que analistas de izquierda se traen este cuento? Además, la embajada americana y el imperio está completamente vinculado a todo esto. Hay un analista mexicano que hace un mes antes de las elecciones, un mes antes, anunciaba ya que venía un golpe de Estado para Bolivia. Lo cual es muy curioso, ¿no? Porque estas estrategias imperiales están siempre activas y como intelectuales de izquierda que deberían ser críticos a esto, se hacen dóciles frente a estas estrategias y terminan repitiendo cuentos y mentiras que leen en la prensa. Claro que sí, vamos a hacer la primera pausa, Ramón, para volver y seguir comentando ya exclusivamente o estrictamente con lo que está pasando en Bolivia. Hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y nos conectamos directamente con Ramón Grosfoguel, sociólogo puertorriqueño, a quien le queremos consultar desde tu análisis, desde tu enfoque, Ramón. En estos movimientos, por ejemplo, en Bolivia hay elementos que sorprenden, algunos incluso se asustan porque hay expresiones racistas, xenófobas muy fuertes, es decir, acabar con el otro porque eres indio, porque eres del MAS, o porque eres de la Revolución Ciudadana, o porque eres del PT, o porque eres venezolano, o porque eres cubano. Es decir, hemos llegado a un extremo que algunos consideran que se parece mucho a los años 30, 40 del siglo XX. ¿Es en esa dimensión que debemos analizar las cosas que están pasando en América Latina? Bueno, tenemos de vuelta gobiernos, o sea, movimientos fascistas. Esto es una cosa que está ocurriendo en diferentes partes del mundo, pero en América Latina no hay duda que este es uno de los problemas que estamos enfrentando, el ascenso del fascismo. El fascismo siempre ha estado entretejido con ideologías racistas y colonialistas. Es decir, fíjense que la historia colonial, si bien las administraciones coloniales han desaparecido en muchos lugares, las relaciones de dominación coloniales siguen vigentes y siguen muy vivas. Nada más observar el tipo de pronunciamiento que hace la presidenta actual de Bolivia, el tipo de pronunciamiento que hace los coroneles y la gente de la policía, ¿no? O este señor Camacho o el mismo Mesa. Son pronunciamientos que pareciera como si estuviéramos en 1492. O sea, la presidenta de Bolivia hace declaraciones hablando de las espiritualidades indígenas como ritos satánicos que hay que expurgar y hay que lanzarlos a la selva, hay que expulsar de las ciudades. O sea, oímos cosas que pareciera que estuviéramos en 1492. Fíjense cómo esas ideologías no han desaparecido en las élites criollas blancas en América Latina. Son ideologías que vienen de la época colonial.
y que siguen muy vivas en América Latina, y es lo que hemos llamado en los trabajos que hemos estado haciendo colonialidad, ¿no? Hablamos de colonialidad para hablar cómo el poder sigue siendo colonial en América Latina, las ideologías siguen siendo coloniales y hay unas continuidades muy fuertes de la historia colonial en el mundo hoy, o cómo las administraciones coloniales, si bien desaparecieron, no interrumpieron las relaciones de dominación colonial. Eso es lo que también algunos autores de lo que se conoce como el marxismo negro llaman capitalismo racial, un capitalismo que organiza la división del trabajo y organiza la explotación de clases alrededor de ideologías racistas. Y eso en Bolivia es muy, muy fuerte y muy presente. Lamentablemente, ciertos intelectuales, incluso de izquierda de América Latina, no ven esto, no son ciegos a estas colonialidades y estos racismos institucionales en países como Bolivia y piensan que al ver levantarse un grupo de gente en movilizaciones contra un gobierno que es un movimiento popular cooptado por la derecha, dicen, no, eso no es un movimiento popular, eso son turbas de extrema derecha organizadas por la oligarquía blanca criolla contra el pueblo indígena en Bolivia. Y eso de revolución, la palabra revolución no cabe ahí. Estamos hablando de una contrarrevolución. Estamos hablando de un proceso reaccionario, un proceso colonialista, capitalista, imperialista. Y eso es lo que ha ocurrido en Bolivia y lo que estamos viendo que también ocurre en otras partes de América Latina. Eh, Claro, pero ahí te quería preguntar porque para redundar y subrayar el uso, por ejemplo, de la Biblia, el atacar la huipala, se expresa con fuerza este momento en Bolivia, pero también hay pues, subterráneamente manifestaciones de este tipo en otros países. Sabemos lo que ha pasado en Centroamérica, por ejemplo, que es muy fuerte ese acopamiento de parte de sectores evangelistas que más que apelar a la religiosidad están apelando a la xenofobia. Y también ya pasó y se evidenció en Brasil en la campaña electoral, donde una presencia religiosa, para decirlo de algún modo, también acaparó la atención y fue utilizada por el señor Bolsonaro. Estas herramientas de orden religioso, espiritual, ¿por qué se expresan? ¿Por qué están utilizándose de ese modo? ¿De dónde nace eso? bueno, eso no hay duda que tiene un origen en el imperialismo norteamericano. Hubo políticas de difusión del fundamentalismo cristiano protestante que tiene sus raíces en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, sistemáticamente a través de operaciones de inteligencia del imperio americano, sistemáticamente difundidos por toda América Latina. En unos inicios lo comenzaron a hacer con evangelistas desde Puerto Rico que viajaban en plena dictadura de Pinochet a hacer su proselitismo en Chile, eran recibidos como si fueran presidentes de países por Pinochet, iban a estadios llenos de gente de sectores populares a vender esta ideología fundamentalista cristiana, muy conservadora, muy reaccionaria, muy racista en su visión de mundo, porque, claro, son intolerantes ante cualquier otra diversidad espiritual o otro tipo de diversidad identitaria. Por eso son completamente racistas antinegros, racistas antiindígenas en sus ideologías y expresiones. Luego, más adelante, eso se fue difundiendo en las dictaduras centroamericanas, donde también enviaban evangelistas puertorriqueños, estoy hablando de los años 60 y 70. Y luego, en Brasil, tenemos la emergencia de este evangelismo promovido desde el imperio con una fuerza enorme ya desde los años 90 del siglo pasado, creciendo y creciendo de una manera exponencial. Y vemos que esto es parte de un mecanismo global imperial para pacificar los pueblos, hacerlos dóciles a las relaciones de dominación, porque el mensaje de estos evangelistas es prácticamente decir que adáptate al mundo en que está y busca salvar tu vida después de la muerte en un paraíso, ¿no? Y acepta todo
sé obediente ante las relaciones de autoridad y de dominio. Ese es un mensaje muy fuerte que viene de estos grupos que han sido muy exitosos en América Latina hoy día y en penetrar todos los países. Y lo estamos viendo con fuerza en Brasil, porque ya una vez agarran cierto número de seguidores, estamos hablando de que empiezan a intervenir en los procesos electorales, que ya empiezan a haber mensajes directos de que el mensaje de Dios es votar por Bolsonaro, o el mensaje de Dios es acabar con el gobierno de Evo Morales, y cosas por el estilo, que estamos viendo ya entrar directamente en el terreno de la política, ya de tipo electoral o de tipo intervencionista golpista. Y fíjense que en esta sala el señor Camacho trae una Biblia cuando toman el Palacio Presidencial después de la renuncia de Evo, trae una Biblia y la pone allí y hace una especie de rezo fundamentalista. Y fíjense cómo la presidenta de Bolivia es una de estas personas que ha hecho muchas expresiones públicas hablando de los indígenas como cultos satánicos, cosas por el estilo. Es decir, este evangelismo es parte también del diseño imperial global, es parte de este proceso. No podemos perder de vista esto. Claro, pero entonces ahí, Ramón, viene la otra parte, porque el día de hoy, por ejemplo, se ha instaurado un juicio penal contra el presidente Evo Morales y en esa lógica evidentemente no van a dejar que regrese, ni por lo menos que por otro lado el MAS pueda presentar un candidato presidencial en las que serían unas elecciones para ellos libres, democráticas, legales y justas. Entonces también el aparato de justicia entra en esto, es decir, hay una conjunción de actores, de poderes, de fuerzas y de supuestos valores que se instauran, que se imprimen y que prácticamente convalidan una situación de facto. Sí, lo que hacen es hacer nuevamente estos fake news, pasan al plano de las cortes, porque luego empiezan a fabricar casos, como hicieron con el caso de Lula, como han hecho con Correa en Ecuador, como están haciendo ahora con Evo Morales, que es fabricarle casos en cortes de corrupción y hacer ver, desprestigiar los gobiernos de izquierda bajo el argumento que son corruptos. Todo esto son fake news, todo eso son mentiras, todo eso es una construcción de un relato con el propósito de destruir cualquier posibilidad de que vuelva a haber un gobierno de izquierda en estos países. Entonces, esto es parte de toda una nueva forma es una nueva forma de golpe de Estado. O sea, los golpes de Estado en el pasado, si te fijas, venían puramente con, es lo que se llama hoy día golpes blandos. O sea, hay un golpe que en Bolivia no es tan blando, pues están los militares en la calle, matando a la gente, etcétera. Pero parte del proyecto es también criminalizar a la izquierda, criminalizar los movimientos sociales, criminalizar los partidos contestatarios críticos del capitalismo, del imperio, etcétera. Y entonces, esto es parte de todo un paquete. Lo han hecho con Zelaya en Honduras, lo han hecho con Lula en Brasil, lo han hecho con Correa y el correísmo en Ecuador, lo han hecho ahora con Evo Morales. Es parte de este nuevo paquete donde hacen golpes de Estado usando de pretexto corrupción o cosas por el estilo, ¿no? Y eso luego termina en las cortes, porque ya una vez está en las cortes, lo que logran es sacar del proceso electoral a los partidos de izquierda, a los líderes de izquierda. Con Lula no pudo participar en las elecciones porque estaba preso. Como ha pasado con Correa, que Correa no puede regresar ahora a Ecuador en unas próximas elecciones porque le han fabricado casos en las cortes precisamente para que no pueda volver a entrar, porque en el momento que entra lo meten preso. Están haciendo ahora lo mismo con Evo para que Evo no pueda regresar y lo van a hacer sistemáticamente. Fíjense que cuando lo miramos es como si fuera el libreto de una película que se ha hecho y se repite por todos lados. O sea, es como una película que se repite. Porque el libreto es casi como una repetición, donde quiera que ves estos procesos de golpes de Estado repiten el mismo esquema.
Y los grupos fundamentalistas religiosos también están muy presentes en todos estos golpes en América Latina hoy. Pero la mano del imperio estadounidense está muy fuertemente presente porque es la que el imperio es quien organiza, quien financia, quien estimula, quien diseña estos golpes de Estado. Luego hay actores locales como las oligarquías criollas, que son las que lo llevan a la práctica en los diversos países. Pero no podemos perder de vista el contexto geopolítico imperial de retornar a América Latina y recuperar los recursos de América Latina. Recordemos que el gobierno de Evo Morales nacionalizó el litio. El litio es un mineral muy importante para los teléfonos celulares, para la industria armamentista, para todo lo que es electrónica. Entonces el imperio tiene muchos intereses ahí. La nacionalización de esa empresa obviamente les da un golpe. Pero fíjense cómo lo que hacen todos estos golpes es, como parte del libreto que se repite en todos lados, entonces privatizar todo lo que los gobiernos progresistas habían de alguna manera puesto bajo control de sus estados. Y el próximo paso es ahora privatizar el litio, privatizar el gas de Bolivia, privatizar todo lo que pueda. Es decir, la agenda que viene por estos gobiernos golpistas o estos gobiernos de derecha que retoman los estados es precisamente una agenda de retorno al neoliberalismo. El neoliberalismo como política de capitalismo salvaje, destruyendo todas las políticas sociales de estos gobiernos y privatizando todo para ponerlo en manos de las empresas multinacionales y de las oligarquías. Esa es parte también del libreto que se repite por todos lados. Claro que sí. Gracias, Ramón. Nos dejas con más pesimismo del que estábamos, pero evidentemente hay que conversarlo y hay que reflexionarlo. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, pero un último punto. Claro. No podemos perder de vista que la resistencia a estos gobiernos de derecha está muy fuerte hoy día en lugares como Chile y en otros lugares de América Latina. Y eso es un punto de esperanza. Fíjense que incluso en Bolivia hay miles de gente en la calle resistiendo el golpe de Estado. Estos son puntos que es importante señalarlos porque no todo es negativo. Estamos viendo la resistencia de los pueblos frente a estos manejos fascistas, imperialistas, colonialistas que el imperio promueve en nuestra vida. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Que la pases muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias a Ramón Grossfogel, con quien podemos, por ejemplo, analizar esto con el pesimismo que nos convoca esta realidad, pero también con el optimismo de que los pueblos sabrán resistir y superar estas difíciles circunstancias. Y aquí estaremos para reflexionar al respecto con mucho más entereza que antes. Nos despedimos. Que la pasen bien. Chao, chao. Actualidad en contexto. Golpe de Estado en Bolivia. El 20 de octubre se realizan las elecciones generales donde son convocados más de 7 millones de ciudadanos. La jornada transcurre en paz con una participación del 88%. Observadores y organizaciones internacionales acompañan el proceso. El 21 de octubre, los dirigentes y fundamentalistas Carlos Mesa y Fernando Camacho llaman a desconocer los resultados. Seguidamente, la Organización de Estados Americanos, sin mayor fundamento, expresa profunda preocupación por el supuesto cambio drástico en la tendencia de los resultados. Se activan focos de violencia en varias ciudades del país. Antes de los plazos acordados, la OEA emite un informe que recomienda repetir las elecciones. El presidente Evo Morales decide llamar a nuevos comicios en función de proteger al pueblo y evitar agresiones entre bolivianos. Siguen las jornadas violentas, impulsadas por quienes adversan al primer presidente indígena de la región. Analistas advierten la receta de un golpe de Estado en articulación con factores extranjeros. La derecha no acepta ninguna de las propuestas de diálogo. El golpe de Estado está en curso.
El alto mando militar de las Fuerzas Armadas se pronuncia y sugiere al presidente constitucional de Bolivia renunciar a su cargo. La misma línea sigue la policía boliviana. Evo Morales anuncia su dimisión a la presidencia de Bolivia para preservar la paz en el país. La prensa local divulga una serie de audios que involucran a sectores de la oposición boliviana en el plan golpista. Según el material, hubo coordinación con la Embajada de Estados Unidos. Policías y militares persiguen y criminalizan a los más humildes. Se registran denuncias de violaciones a los derechos humanos. Bolivianos exigen que regrese el presidente Evo Morales. La opositora Yanine Áñez se pronuncia presidenta de Bolivia sin el quórum requerido en el Parlamento. La banda presidencial se la coloca el ex comandante de las Fuerzas Armadas, el mismo que sugirió la renuncia de Evo Morales. La autoproclamada entra al Palacio de Gobierno y celebra con una Biblia en la mano. Policías expresan odio hacia la población indígena. La bandera huipala, símbolo de la multiculturalidad de Bolivia, es quemada por los opositores. El fuego enciende la defensa de lo alcanzado con el liderazgo de Evo Morales Ayma. Miles emprenden camino a la paz para exigir la renuncia de Áñez. El gobierno golpista no escucha. Nombra un nuevo mando militar y gabinete de ministros. Todos blancos, no hay presencia indígena. 15 de noviembre. Fuerzas militares y policiales arremeten contra el pueblo en la ciudad de Cochabamba. Asesinan a 9 personas. El gobierno de facto exime a militares y policías de la violación de derechos humanos. Desde la irrupción de Áñez se registran más de 20 muertos y centenares de heridos. Arturo Murillo, ministro del Ejecutivo golpista, anuncia cacería de senadores y diputados que denuncien el golpe de Estado. 19 de noviembre, manifestantes que se encontraban en los alrededores de la planta de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, ubicada en Sencata, de la ciudad de El Alto, fueron reprimidos este martes por agentes policiales y helicópteros militares. Tras las acciones de las fuerzas de seguridad, otras personas perdieron la vida. Actualidad en contexto. Golpe de Estado en Bolivia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telesur Noticias. Les saluda Laila Segarra y de inmediato los titulares. Pueblo boliviano se mantiene en resistencia en las calles a pesar de la fuerte represión ejecutada por el gobierno de facto. En tanto, en el Parlamento elige la comisión que prepara próximas elecciones. Y en Chile, el segundo día de paro convocado por la Mesa del Sector Público y la Central Unitaria de Trabajadores en medio de las protestas que ya suman más de un mes de movilizaciones. En Colombia, movimientos sindicales, estudiantiles y sociales saldrán a las calles este jueves para iniciar un paro nacional contra las políticas del gobierno de Duque. Se inician las noticias. Este miércoles en Bolivia continúan las movilizaciones en contra del gobierno de facto y en favor del presidente Evo Morales. Luego del golpe de Estado concretado en la nación andina, grupos sociales continúan movilizándose en las calles para defender la democracia y expresar su rechazo al gobierno de facto liderado por la senadora autoproclamada como presidenta Yanine Áñez. Manifestantes movilizados aseguran que el presidente del país continúa siendo Evo Morales y que se efectuó un golpe de Estado orquestado por las Fuerzas Armadas del país en conjunto con la policía. Hasta el momento ya se tiene, según nuestros datos de la Defensoría del Pueblo, los 7 que ahora están aquí en la capilla, más 2 que esta mañana han verificado concretamente que son balas las que mataron a esos 2 compañeros. La autopsia determinó esta investigación.
En Bolivia, tras la instauración del gobierno de facto, la población de Cochabamba se mantiene en las calles para mostrar su rechazo al golpe de Estado, mientras que el gobierno de facto mantiene a efectivos de seguridad del Estado en las calles para reprimir las protestas sociales. Líderes sociales instan a la población a mantenerse en las calles en rechazo al golpe y la represión de la policía. De igual forma, diversos grupos sociales se reunieron este miércoles para pedirle la renuncia a la senadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó como presidenta, ante lo que los manifestantes movilizados aseguran es la violación a los derechos del pueblo boliviano por parte de los autores del golpe de Estado. Si es que la Asamblea Nacional lo hubiera designado a ella, nosotros no nos hubiéramos movido, no hubiéramos salido a los bloqueos. Y queremos hacer conocer a toda la ciudadanía de Cochabamba y de Bolivia y del mundo. Nosotros recién estamos en bloqueo de caminos, una semana y un día. Nuestro pedido es uno solo, que se vaya la señora Áñez, la senadora Áñez, que se ha autonombrado, que se vaya del palacio. El departamento del Alto en Bolivia, simpatizantes al presidente Evo Morales rechazaron la imposición del gobierno de facto en medio de actos fúnebres de las víctimas que fallecieron a causa de las severas represiones militares a la población que exige sus derechos. Cientos de ciudadanos se reunieron para dar cuenta del repudio hacia lo que sucede actualmente en el país luego del golpe de Estado consumado contra el jefe de Estado. Ciudadanos aseguran que las multitudinarias manifestaciones seguirán de pie en tanto se estabilice la tensión política en el país. Y consecuencia del gobierno de facto establecido tras consumarse el golpe de Estado en Bolivia, se mantienen las movilizaciones en distintas regiones del país, esta vez en Sacabá, departamento de Cochabamba, donde exigen la destitución de la autoproclamada presidenta. Este miércoles persistió la tensión por enfrentamientos entre militares contra civiles que demandan que se restituya el hilo constitucional y regrese la paz. Movilizaciones que además se suscitan en apoyo al presidente Morales. Entre tanto, las fuerzas de seguridad continúan reprimiendo violentamente las protestas. Seguimos con más informaciones de Bolivia. Este miércoles la Cámara de Diputados, en una sesión plenaria, escogió a sus nuevos directivos y conformó sus respectivas comisiones por mayoría de votos y luego de un acuerdo entre la oposición y líderes del MAS y PSP. Los legisladores eligieron al diputado de la Unidad Demócrata Andrés Gallardo como presidente ad hoc en sustitución de la diputada de la misma tolda Margarita Fernández, quien pretendió suspender la sesión del día. Este hecho coincide con la denuncia del presidente Evo Morales de un plan de la derecha para cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta nueva directiva legislativa tendrá la tarea de modificar el sistema legal electoral para llamar a las elecciones dentro de los próximos 90 días. Y cabe destacar que la bancada del MAS y PSP presentaron un proyecto de ley este miércoles ante la Asamblea para establecer los pasos a seguir antes de convocar nuevas elecciones. En dicho proyecto se establece que la Asamblea Nacional deberá escoger a los nuevos rectores del Tribunal Supremo Electoral de forma justa e imparcial para luego poder llamar a elecciones ya con el órgano electoral constituido. Los 2/3 del movimiento socialismo han viabilizado nuevamente esta sesión plenaria donde estamos todos y todas. Y en ese sentido es nuestro compromiso de trabajar todas las leyes que se vienen adelante de manera consensual. Y la primera ley sin duda que vamos a tratar es la ley de convocatoria a elecciones, al cual nosotros tenemos ese compromiso. Posiblemente otros llamarán traidor. De ninguna manera. Prevenir que no haya más matanzas, ser traidor, soy traidor. Voy a ir siempre a prevenir y que no haya más matanzas en mi país. Yo jamás voy a estar pensando simplemente en colores políticos, sino pienso en mi patria, en mi país. Y ese es el motivo de también imaginar haberme sugerido como vicepresidente de la Cámara de Diputados. Vamos a trabajar con todos ustedes.
Avanzamos con las noticias. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió este miércoles al último grupo de 228 profesionales de la salud que permanecían en Bolivia luego del golpe de Estado en ese país. En compañía del ministro de Salud, José Ángel Portal, y otras autoridades del gobierno, el jefe de la diplomacia cubana recibió a los galenos en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Rodríguez reconoció la labor de todo el personal que integró el programa de colaboración médica bilateral que fue desarrollada durante más de 10 años. Mediante este acuerdo, los médicos cubanos pudieron realizar más de 73 consultas médicas y alrededor de 1 millón de operaciones. A partir del 20 de octubre las cosas en Bolivia se pusieron bastante difíciles, incluso peligró la vida de muchos de nosotros, hubo compañeros que recibieron vejaciones, estuvieron presos, pero bueno, a ver, estábamos conscientes de que la revolución no nos iba a abandonar. Hacemos una primera pausa, ustedes nos aparten al regreso. Más noticias. De vuelta a las informaciones. En Chile, las organizaciones sociales continúan la protesta que ya superó el mes de movilizaciones interrumpidas en demanda de una nueva constitución y acabar con los abusos del modelo económico. Funcionarios públicos exigen cambios al sistema laboral. Son empleados estatales que cumplen 48 horas de paro nacional en demanda de mejores condiciones laborales. Como cada noviembre, a medida que comienza la discusión del presupuesto para el año siguiente, se acrecientan las protestas por reivindicaciones salariales. Chile, el Estado es el peor empleador. En estos momentos, como te digo, el 80% de los funcionarios públicos son a contrata o un grupo son honorarios. Y eso es lo que queremos cambiar. La estabilidad laboral es muy importante para todo sentido. Es decir, los funcionarios, como te digo, no pueden estar todos los años esperando que se lo notifique por correo o por un papel que siguen trabajando. Que por años hemos estado luchando por una igualdad de oportunidades desde todos los centros, desde las técnicos, desde la educadora, desde la dirección, no hemos tenido igualdad de oportunidades y creo que ahora es el momento. Por eso estamos afuera, por eso estamos aquí en la calle, para luchar por nuestros derechos, tanto de los niños como de las funcionarias públicas. En esta ocasión se entroncan con las demandas del alzamiento popular contra el modelo económico, en el estallido social que comenzó el pasado 18 de octubre. En realidad nosotros hemos estado con todos los gremios, hoy día apoyando la demanda social, somos parte de aquello también, y por eso mismo dentro del pliego de petitorio se suscribieron también demandas que hoy día el pueblo está aclamando, como el cuidado infantil, la salud, la educación, las pensiones, todo eso está dentro de nuestro pliego también. Profesores, empleados fiscales, funcionarios de salud y otros gremios han reforzado sus luchas sectoriales para dar continuidad al proceso y forzar mejores condiciones laborales y de vida. Hasta que la dignidad sea costumbre no es una consigna, es un principio, es un valor que se defiende hasta el final. Enviar un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas, al pueblo que sufre, desde el sector público también poniendo a disposición de esta lucha social que estamos hoy día contribuyendo y aportando para que cambie este país, que sea más solidario, más entre pares y que no nos miremos, digamos, con esta brecha que es una vergüenza. No somos un país pobre, somos un país desigual. En el Congreso avanza la acusación para destituir al presidente Piñera y en las calles las movilizaciones luchan contra la represión para mantener viva la protesta. Leonel Retamal Muñoz, Telesur, Santiago, Chile. Y el equipo de Telesur en Chile fue víctima de censura por parte de los carabineros mientras cubrían una situación irregular de represión en el marco de las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Los carabineros impedían el paso a ciclistas cuando nuestro equipo intentó documentar lo sucedido, tras lo cual la represión policial se abalanzó sobre nuestros corresponsales, ahí lo vemos en pantalla, dejando evidencia de la censura mediática que existe actualmente en Chile en el marco de las fuertes en el último mes en contra del actual gobierno de Sebastián Piñera. Pese a este suceso, nuestro equipo logró continuar sus labores sin mayores complicaciones.
Y en Argentina los medios de comunicación están en terapia intensiva. El gobierno de Mauricio Macri no solo los vació, sino que también provocó el despido de miles de periodistas. Sin duda, uno de los intereses a tener en cuenta a la hora de asumir el gobierno de Cambiemos fue todo lo contrario a lo que prometió en campaña. No solo no cumplió con la pluralidad y diversidad de voces en los medios de comunicación, sino que entabló una campaña de invisibilización de temas estructurales. Hubo una voluntad de vaciamiento. Ahí la lógica que fue imperando fue un ataque constante hacia los trabajadores que venían sosteniendo y hacia un proyecto que se había desarrollado en torno a los medios públicos, y se los usó como una especie de subsistema de premios para un conjunto de periodistas de segundas líneas de los que son los medios hegemónicos, que tienen como esos otros espacios, otras ventanas, a donde seguían enarbolando la misma lógica, el mismo discurso que viene acompañando lo que podíamos caracterizar lo que fue a lo largo de estos 4 años de un claro blindaje mediático. El especialista en sintonía, con un relevamiento de uno de los gremios de prensa, sostiene que en la era Macri hubo censura y una gran persecución a trabajadores de prensa. Como resultado, se perdieron 3.100 puestos de trabajo en la ciudad de Buenos Aires y más de 4.500 en todo el país. Además, hubo periodistas detenidos y otros 55 heridos de balas de goma. Además de eso, lo que hubo fue una dinámica económica que llevó al despido a centenares de trabajadores, a conflictos muy fuertes. El de Telam es paradigmático, pero no fue el único. Pero yo creo que se dio otra cosa más, que el ejercicio de la actividad periodística llevó una dinámica un tanto perversa, donde se legitimó cierta lógica de circulación de información más emparentada a los servicios, a la fake news, y eso ejercido como parte de lo posible. Al dejar sin efecto artículos esenciales de la ley de medios por decreto, Macri habilitó la concentración de los medios hegemónicos, favoreció las estrategias y deseos del Poder Ejecutivo y abandonó a su suerte a los medios públicos. Entonces tenemos una primera crisis general del sistema de medios ante un gobierno que no ha hecho gran política para el sector de la comunicación, solamente algunas cuestiones vinculadas a quitar los artículos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que impedían la concentración, es decir, ha permitido mayor concentración, y en materia de medios públicos lo que ha hecho es básicamente dejarlos a su suerte, abandonarlos. Los analistas coinciden en que los medios de comunicación están en crisis y que el próximo gobierno debería implementar nuevas políticas y estrategias comunicacionales al servicio del pueblo. Una tarea compleja que se suma a la gran lista de emergencias a solucionar. Marina Pañuti, Telesur, Buenos Aires. De cara al inminente balotaje en Uruguay, el activista social José Losegui afirmó que a pesar que se ven dos modelos políticos encontrados, el Frente Amplio logró un avance en materia social. Por supuesto que vemos dos modelos encontrados. Un modelo que tiene que ver con el continuismo del partido oficialista Frente Amplio, que aún con las críticas que nosotros durante todo el proceso le hemos realizado, reconocemos que se ha avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con la agenda de derechos, con el acceso de especialmente los jóvenes a predios familiares, con una participación muy fuerte del Instituto Nacional de Colonización para que los jóvenes tengan acceso a esos predios, para poder dedicarse a la producción agroecológica, con la Dirección General de Desarrollo Rural jugando ahí un papel importante, inclusive también los gobiernos departamentales de Montevideo y Canelones promoviendo la producción familiar. Y después, si nos vamos más allá, porque nosotros somos una organización que trabajamos por la justicia ambiental, pero no la concebimos sin justicia social, sin justicia económica, sin justicia de género, y nos parece que en ese sentido lo que ha sido el avance de la agenda de derechos, ¿verdad?, lo que tiene que ver con la diversidad sexual, con los derechos sexuales y reproductivos, ni que hablar con la negociación colectiva, los consejos de salarios, lo que tiene que ver con el acceso universal a la salud, la alimentación, el grandísimo combate a la pobreza, a la indigencia. Creemos que hemos avanzado muchísimo. Y respecto a la percepción de las organizaciones sociales sobre las propuestas de la coalición en torno a Luis Lacalle Pou, el activista social José Losegui, una agenda del partido opositor o de esta coalición multicolor que aparece como poco clara, con algunas propuestas de achique del Estado que a nosotros nos preocupan muchísimo. Nosotros somos una organización ambientalista que
Creemos fundamentalmente en el rol del Estado, ante la evidente contradicción capital-trabajo, capital-medio ambiente. Nos parece que el rol del Estado, el rol de la política pública ahí es fundamental para asegurar que la gestión de los territorios, que la gestión de nuestro medio ambiente, digamos, sea una gestión que realmente ayude al desarrollo humano y no que vaya en detrimento de nuestras poblaciones y de quienes están en los territorios. Si querés, después nos podemos meter en alguna cuestión más concreta, pero estamos, sí, digamos, alertas y advirtiendo poca claridad y algunas propuestas del partido opositor que sí nos preocupan claramente. Ustedes pueden ampliar estas y otras informaciones visitando nuestra página web www.telesurtv.net. Hacemos una segunda pausa y ya volvemos con más. Ante las movilizaciones que se esperan, se producirán este jueves en Colombia en el marco de la convocatoria a un paro nacional. Se reportan múltiples allanamientos a hogares de líderes sociales y estudiantes de todo el país. Organizaciones sociales y de derechos humanos han denunciado estos allanamientos durante la tarde de este miércoles y aseguran que se trata de una cacería por parte del gobierno contra los dirigentes sociales. En este sentido, medios locales explican que la policía ha iniciado una serie de allanamientos en distintas ciudades del país bajo el pretexto de buscar material que incrimine a los líderes sociales. También en Colombia, movimientos sindicales, estudiantiles y sociales saldrán a las calles este jueves para iniciar un paro nacional contra las políticas del gobierno de Duque. Repasemos las razones de dicha movilización. El centro de las movilizaciones son sus demandas ante el genocidio de líderes indígenas y ante las políticas de muerte que denuncian son establecidas por el Estado colombiano. Los sectores que llaman al paro rechazan además las crisis políticas del gobierno del presidente Iván Duque y exigen la formulación de un modelo alternativo de democracia ampliada que garantice la paz entre la comunidad. Otras de las denuncias apuntan a la efectiva implementación constitucional y legal del acuerdo de paz que consideraban es violado por el gobierno de Duque, con nefastas consecuencias en la vida de cientos de líderes sociales, indígenas y reincorporados de las FARC, sometidos a un exterminio por parte de grupos paramilitares. Este paro se da en medio de la expedición de un decreto por parte del presidente Iván Duque, por medio del cual se dictan medidas como la restricción del porte de armas y la facultad de los alcaldes y gobernadores de declarar toques de queda, así como la militarización de las calles de Bogotá. Estas medidas fueron condenadas por defensores de los derechos humanos, quienes aseguran que es una nueva arremetida del gobierno colombiano contra dirigentes sociales. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó el retorno del embajador de su país en los Estados Unidos, Francisco Santos, luego de la filtración de un audio en el que dicho funcionario critica la administración de Duque. Según aseguran medios locales, el mandatario colombiano convocó a Santos al país para sostener una reunión y aclarar la polémica generada por la filtración del audio. En el audio se aprecia una conversación sostenida por el embajador y el canciller de Colombia, Claudia Blum, en el cual se critica varios aspectos de la administración de Duque, como también algunas decisiones tomadas por el mandatario. Entonces, ahora con Venezuela nosotros tenemos que ir Ahora te cuento, voy para Venezuela.
cómo está Venezuela. Eso es lo primero. Lo primero Estados Unidos y mantenerse y eso va bien. El segundo tema en Venezuela, que todo pasa por acá. Sí, correcto. Está un poco parado. Sí, lo de Guaidó está parado. Está un poco parado. Pero yo creo que eso se va a mover. Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de manera distinta. El departamento estaba pidiendo una cosa, pero finalmente quien lo manejaba era NSI. O sea, eran mensajes contradictorios. Lo del TI. El Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política y la Casa Blanca dijo que sí, entonces se aprobó el TIAR. Y hay una reunión el 3 de diciembre en Colombia. Y salió el TIAR y la vaina y no sé qué, pero aquí no se ponen todavía de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. No se va a meter en Venezuela, pero si este señor no se va, Colombia no tiene futuro. Pero se tiene claro que si este señor se va, nos va a hacer la vida imposible. Y resguardando ya por eso nos va a hacer la vida imposible. Entonces parte de mi agenda es, por eso, parte de la agenda, nosotros no tenemos como, o sea, nosotros ya estamos de aquí. Parte de mi agenda aquí con Venezuela es llevar congresistas a la frontera, que vean lo que estaba pasando. Yo llevé el año pasado, este año llevé 50 o 60 congresistas y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y eso es excelente y hay que continuar con eso. Sí, eso. Y no solamente en Venezuela ni en la frontera, eso se hace porque se lo de drogas. Sí, también. Que es lo que se está haciendo. Sí. La erradicación. Ya estamos armando, vamos a armar poderes. Importantísimo para tenemos un problema con eso, y es que como empieza la campaña, como empieza la campaña van a estar, entonces, pero ya estoy armando una agenda de visita de congresistas a ver frontera y a ver drogas el próximo año. Eso debería decir porque me parece. No, eso lo vamos a hacer. Y tener aquí que no se pierda en Washington la importancia de que Venezuela hay que resolver. Ese es mi papel. Que ellos entiendan que el dinero va a desestabilizar tu conducta. Porque es que aquí no hay memoria, aquí a los 10 minutos se aburren y se van a otro tema. Entonces me toca a mí inventarme cosas para que ellos tengan el top of mind otra vez Venezuela. Esa es la tarea en la que estoy con Venezuela. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, además reveló la complicidad de Juan Guaidó en los planes de desestabilización en Venezuela planificados desde Bogotá. Es importantísimo armar una cosa estratégica con Venezuela, de Venezuela a partir del trabajo nuestro. Con las embajadas que ya está montando el gobierno Guaidó allá, que tienen gente, no la conozco, y acá yo trabajo muy de la mano, yo le ayudo en todo lo que ella necesita. Se llama Carlos Becker. En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega denunció que mientras la gran mayoría del pueblo se esfuerza por mantener la paz, la oposición continúa llamando a la violencia mediante la convocatoria a un paro nacional. Así lucen las calles de la capital. Poco a poco la normalidad se ha apoderado luego del intento de golpe de abril 2018. Sin embargo, algunos grupos opositores siguen con el mismo guión, porque son empleados del norte y se aprovechan de las situaciones en este momento del efecto Bolivia, según el experto Pismarciero. Entonces la oposición de aquí ve la oportunidad y hace una copia, pero una copia de mala calidad que también usa, así como en Bolivia usaron que la Biblia, aquí están usando los líderes religiosos que ya dejaron de ser líderes religiosos, ya perdieron ese liderazgo, usan los templos. Cuando vos usas esa parte ideológica, ese es cuando voy a como que perder el juego, digamos. Ya perdiste tu escenario político y estás sacando tus últimas cartas desencarnadas, vulgares, brutales y querés hacer esto. En los últimos 14, 15 días, en las últimas 2 semanas, o en lo que va de este mes de noviembre, han hecho 7 llamados a paro indefinido. La gente no ha hecho caso. La Policía Nacional informa sobre desarticulación de agrupaciones delincuenciales. El pasado viernes 15, la Policía Nacional desarticuló en las afueras de una iglesia en la ciudad de Masaya grupos que, según denuncias, pretendían actos terroristas. Es evidente el papel agitador político que están cumpliendo algunos servidores de la Iglesia Católica, justificándose con actos de solidaridad por las madres y presos políticos. Sin embargo, ciudadanos católicos expresan su posición. Porque nuestro pueblo quiere vivir en paz, quiere trabajar, quiere que haya trabajo, y ellos quieren en este momento hacer unos llamados a violencia. Rechazamos esos llamados y le pedimos a la curia obispal y a este tipo de sacerdotes que dejen ya
de querer dañar al pueblo, que no mantengan secuestrada nuestra fe. Por su parte, el gobierno pide a sectores de la jerarquía católica que consideran manipuladores a cumplir con su rol pastoral, según el mandato del Papa Francisco. El amor es más fuerte que el odio. El bien sabe imponerse. Hay tiempos para todo en la vida. Tiempos para construir son los que estamos viviendo. Hemos proclamado y seguimos proclamando que la paz es el camino, que con la paz no se juega, que la paz se resguarda, se cuida amorosamente, con celo bendito, cuidar la paz, construir paz todos los días, desentendernos de amargura. La economía se mantiene activa, la población transita sin miedo, pues la seguridad está haciendo presencia en las calles de este país centroamericano. María José Díaz, Telesur Managua. Así finalizan las informaciones. Contáctenos @telesurtv.net, es nuestro permanente punto de encuentro. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Según la Organización Internacional del Trabajo, para el año 2016, al menos 40,3 millones de personas estaban sometidas a la esclavitud moderna. Esto significa que en el mundo hay 5,4 víctimas de la esclavitud moderna por cada 1000 personas. En el Caribe, el incremento en la migración convierte a las mujeres en blancos fáciles para trabajos precarizados, sobre todo aquellas mujeres que migran a un país cuyo idioma no conocen. Pero somos muchas y el idioma no es un muro que nos separe. Por eso, desde Telesur te invitamos a convertir el ella en nosotras. Sororidad. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada momento millones de personas en el mundo comparten sus opiniones e intereses en tiempo real. Telesur te ofrece la mejor información sobre los acontecimientos que no tienen lugar en otros medios. Síguenos en nuestras redes sociales y vive la noticia desde otra perspectiva. Telesur, la señal informativa de América Latina. Titulares: denuncia Evo Morales desde México que su pueblo es víctima de un genocidio perpetrado por el régimen de facto. Llega a Cuba el último grupo de médicos provenientes de Bolivia luego de ser asediados por el gobierno de facto. En Chile, segundo día de paro convocado por la mesa del sector público y la Central Unitaria de Trabajadores en medio de las protestas que ya suman más de un mes de movilizaciones.